Bienvenidos sean todos ustedes al inicio de esta tercera unidad del curso Derecho Laboral 1. Es para mí un gran placer el poder compartir con ustedes todo este tiempo. Hemos desarrollado ya 2 unidades, donde hemos desarrollado 4 temas respecto a todo lo concerniente a la parte introductoria del derecho laboral. Hemos visto el concepto del derecho laboral, cómo estas normas regulan el trabajo y el vínculo que existe entre los empleadores y los trabajadores. Hemos mencionado también que el derecho laboral o derecho del trabajo es un derecho que pertenece a la esfera del derecho privado y que se divide en 2 grandes grupos. Uno de ellos es el derecho individual colectivo y el otro el derecho colectivo del trabajo. En realidad, cuando hablamos del derecho individual, estamos hablando de la relación que existe entre el empleador y el trabajador. Un vínculo que surge a través del contrato de trabajo y que tiene características particulares como son el hecho de la subordinación y también el hecho de que la obligación y la prestación del trabajador no es una entrega, no es un dinero, sino más bien es una dedicación de su esfuerzo, sea un trabajo físico o sea un trabajo intelectual. También hemos visto que la contraprestación del empleador frente a esta entrega, esta obligación, es el pago de una remuneración. Hemos visto también cómo las instituciones laborales son protegidas a través del Ministerio de Trabajo y cómo hoy en día no existe la estabilidad laboral. Hemos hablado cómo los contratos pueden ser de naturaleza temporal, sujetos a modalidad y también aquellos que son de plazo indeterminado. Obviamente, cuando hablamos de plazo indeterminado, no estamos diciendo que la estabilidad laboral exista. Por el contrario, a partir del año 1993, con el cambio de la Constitución y también con la flexibilización normativa, hemos podido darnos cuenta que lo que ha ocurrido, más bien, es que los derechos laborales han sido menoscabados y han sido definitivamente postergados. El trabajador ha perdido grandes beneficios y también un planteamiento de un Estado protector y tutor del trabajo para convertirse en un Estado promotor del trabajo, lo cual no es, en manera alguna, lo mismo. Por eso se dice que la Constitución del 93 es una Constitución que ha flexibilizado los derechos laborales. Bien, empezando esta unidad, ya la unidad número 3 de nuestro curso, tenemos que hablar necesariamente de otro tema relacionado a la relación individual del trabajo. Nos referimos a las remuneraciones, a los salarios y también a los descansos que definitivamente son remunerados. Entre ellos estarán las vacaciones, estarán algunos permisos y obviamente dentro del tema de la remuneración tenemos que ir definitivamente determinando cuáles son los parámetros que en nuestro país, al menos en nuestra legislación peruana, rigen el tema de las remuneraciones. Para eso hemos dividido la unidad 3 en 4 temas. El primer tema está relacionado justamente con el descanso y las condiciones y características que debe tener este derecho del trabajador. Cuando hablamos del descanso, estamos hablando del descanso que nosotros nos ganamos por haber trabajado pues un determinado periodo de tiempo. Nosotros lo conocemos con el nombre de vacaciones. Bien, soy el profesor Willy Palomino, quiero agradecer al personal técnico que nos apoya en estas emisiones y también en estas grabaciones para que pues tú puedas tener a tu alcance todo el material necesario para seguir adelante con el estudio de tu profesión en este sistema Blended Learning que definitivamente está abriendo fronteras a la educación. Vamos entonces a empezar con el primer tema de la unidad 3, lo tenemos justamente aquí. El tema dice el descanso y las condiciones para el descanso vacacional. Cuando hablamos de descanso tenemos que diferenciar 2 descansos. Uno es el descanso que todo trabajador tiene y que debe ser en principio una vez a la semana, salvo de que haya ciertas condiciones especiales como ocurre en las relaciones contractuales especiales, en los regímenes especiales, como son por ejemplo la minería, como son por ejemplo el trabajador portuario, entre otros regímenes especiales que no forman parte del régimen general del trabajador de la empresa privada. También estamos hablando del descanso anual, es decir, aquel que nosotros tenemos por el hecho de haber trabajado un periodo de 11 meses consecutivos. Nos estamos refiriendo a las vacaciones. Vamos a empezar entonces por el descanso semanal. Leamos la diapositiva juntos y luego haremos alguna reflexión. El descanso semanal y los días feriados. El descanso semanal es el que corresponde por cada 6 días de labor. El origen del descanso dominical, por ejemplo, es de carácter religioso. El primer precepto del poder civil que reconoce el descanso dominical fue dado en el año 321 después de Cristo con el emperador Constantino. Hasta ese momento, ¿no?, el descanso formal del 7º día, ¿no?, era el día sábado. De hecho, lo sigue siendo,
pero para términos laborales, ¿no? Se considera el día domingo, es decir, en realidad el primer día de la semana, como el día de descanso. Como la ley señala que por 6 días de trabajo se necesita descansar uno, últimamente para la norma laboral no interesa si sea el primer día, el séptimo día, el segundo día. De hecho, hay muchos trabajos en los que se tiene que elaborar los días domingo, por lo que, y los días sábado, por lo que a veces el día de descanso es un día de la semana, un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, etc. Esto se ve, por ejemplo, en los servicios de grifos, en los servicios de transportes, en aquellos servicios de salud, en los servicios en los cuales se considera de necesidad, ¿no? De necesidad pública. Obviamente, no se debe dejar de dar el descanso semanal, es un derecho del trabajador. Cuando en el año 321 después de Cristo, el emperador Constantino, ¿no? declara el domingo como un día religioso, surge de allí pues la tradición y la costumbre de que el día domingo sea el día del descanso, ya que el Constantino había ordenado pues que toda clase de trabajo, con excepción de las faenas agrícolas, no se debiera realizar. Aunque es de un origen religioso, porque lo que Constantino quería era suplantar el día de reposo del Sabbat por el día del domingo, sin embargo pues ha traslucido en el calendario gregoriano que actualmente nos rige y en otros calendarios, de que el domingo sea el día de descanso. Hoy en día, por supuesto, como ya les dije, es completamente relativo. Desde un punto de vista religioso, el sábado sigue siendo indiscutiblemente el séptimo día de la semana. Bueno, ¿cómo se orige esto de los días feriados y cómo se va regulando el tema del descanso semanal? O sea, ¿cómo se va ganando estos derechos? El 26 de diciembre del año 1918, mediante ley 3010, y después de la jornada de combate por las 8 horas de trabajo y las 48 horas semanales en que los trabajadores del Perú lucharon, se prohibió el trabajo los días domingos y también en las fiestas cívicas. Se descansaba entonces el domingo, pero sin pago alguno. Ahora, fue recién a partir del 1 de enero del año 1949 cuando los militares que se encontraban en el gobierno establecieron el denominado salario dominical. En realidad, el salario dominical es un salario justo, especialmente para aquellos que siguen trabajando los días domingos. A aquellos se les paga hasta un doble de lo que normalmente ganan. El salario dominical se reconoce porque el hecho de que el descanso es un derecho, obviamente no puede perjudicar los ingresos del trabajador. El decreto ley 10.908, también de una dictadura militar, consideró el pago del día domingo. Entonces, si bien es cierto, descansamos los domingos, también es cierto que recibimos nuestra paga por no trabajar. Es un derecho que nosotros lo hemos ganado. Ahora bien, cuando hablamos de los días feriados, tenemos que referirnos a las fiestas cívicas. Las fiestas cívicas son fechas especiales, por las cuales la tradición y la costumbre han hecho de ellas un día especial. Tenemos, por ejemplo, alguna época patriótica, como serían, por ejemplo, las fiestas patrias. Tenemos algunas fiestas de naturaleza religiosa, que sería, por ejemplo, la Semana Santa, y así sucesivamente. El combate de Angamos, el Día de la Bandera, en otras épocas de la época militar, el Día, por ejemplo, de la Dignidad Nacional, o el Día del Indio, ¿no? Son días feriados que se tienen que declarar por ley. No es feriado porque se le ocurre a alguien, sino tiene que ser declarado por ley. De hecho, hay ciertos días feriados que hasta hace poco no eran definitivamente feriados, ¿no? Por ejemplo, los 13 de febrero, para muchos era un día muy especial. El 14 de febrero. Sin embargo, pues, a partir del año 2012, ¿no? Ya se está diciendo que es un día religioso por la Virgen de la Candelaria, ¿no? Y este año al menos fue un día feriado. Y los días feriados, ¿qué ocurre con el trabajador? ¿Se perjudica? Si bien es cierto, va a la casa a descansar, por no trabajar se le debiera descontar. Bueno, el 3 de diciembre del año 1948, hace ya mucho tiempo, por ley 10.908, se señala en forma expresa 8 días feriados del año en el Perú, permanentes. Esto puede, por supuesto, variar conforme varían las leyes. Se autorizaban el descanso del trabajador, pero sin pago alguno de su remuneración, en principio. Es decir, siguió la misma historia que el descanso en el día domingo. Descansas domingo, pero no te pagamos. Descansas en feriado, igual no te pagamos, ¿no? Obviamente esto tenía que cambiar porque era una situación injusta. Así como luego en el año 49, ¿no? Cambió la norma y los días domingos ya se pagaban, el primer día feriado comenzó a cambiar. El primer día feriado, con remuneración pagada para los obreros, fue establecido por la ley 7.515, de fecha 30 de abril de 1932, y era para los militares el 1 de mayo, ¿no? El gobierno militar de aquella época estableció que el 1 de mayo, si bien es cierto, era un día feriado, y si bien es cierto, los feriados no se pagan, este día feriado en particular tenía que ser pagado y remunerado, como no, si era el día de los trabajadores, obviamente. Sin embargo,
Este antecedente, el hecho de que un feriado sea remunerado, hizo caer pues completamente a los demás días feriados, ¿no? El artículo 6º, por ejemplo, del decreto legislativo número 713 ratificó este derecho, es decir, que el 1 de mayo se pague, pero con la diferencia del pago del día feriado en un monto proporcional a los días laborados, igual al pago del día de descanso semanal ya referido. Se estableció también los siguientes 12 feriados del año. Tenemos, por ejemplo, el Año Nuevo, que es 1 de enero, tenemos los Jueves Santo y Viernes Santo, es decir, la Semana Santa, obviamente el 1 de mayo, el Día del Trabajo, tenemos el Día de San Pedro y San Pablo, que es el 29 de junio, tenemos también las fiestas patrias, que son el día 28 y el día 29 de julio, tenemos también el 30 de agosto, una de las santas católicas más reconocidas, que es Santa Rosa de Lima. Obviamente no podía estar a un lado pues el gran almirante Grau con el feriado del 8 de octubre, que es el combate de Angamos. Tenemos también el día muy tradicional en todas las provincias y también en la ciudad de Lima del 1 de noviembre, conocido como el Día de Todos los Santos, ¿no? Obviamente el 31 de diciembre de los santos difuntos, y tenemos la costumbre pues de ir a los cementerios, de reencontrarnos con el pasado, con los recuerdos, y se permite a la población irse, ¿no? Irse de feriado. Para el pueblo católico está también la Inmaculada Concepción, que es el 8 de diciembre, y para todo el mundo cristiano, ¿no? Es el 25 de diciembre, el día feriado, la Natividad del Señor. De estos feriados, ¿no? 7 de estos son, como nos hemos dado cuenta, religiosos. Tenemos, por ejemplo, la Semana Santa, la fiesta de San Pedro y San Pablo, Santa Rosa de Lima, Todos los Santos, la Inmaculada, Navidad, son definitivamente e indiscutiblemente días feriados por origen religioso. Y tenemos solamente 4 que tienen un origen de naturaleza cívico-patriótico. Entre ellos, por ejemplo, tenemos pues el Año Nuevo, ¿no? Las fiestas patrias, la proclamación de independencia del Perú, y tenemos también el combate de Angamos, la fecha en la cual el monitor Huáscar fue rodeado por la escuadra, ¿no? Por la escuadra chilena en Punta Angamos, y pues fuimos vencidos, ¿no? O sea, para algunos dicen que estamos celebrando la derrota, ¿no? Otros dicen que no, pues estamos celebrando el sacrificio, ¿no? Del gran almirante del Perú, don Miguel Grau Seminario. Bueno, y obviamente 1 de mayo, que es un día 100% laboral del trabajo, que recuerda pues el sacrificio de aquellos obreros, ¿no? En la ciudad de Chicago, que fueron ahorcados por el gobierno de Estados Unidos, simplemente por reclamar y protestar, exigiendo 8 horas de trabajo. Estas fiestas laborales o fiestas religiosas son para la actualidad remunerados. Si se elabora 6 días, por ejemplo, hablando del día de descanso, la remuneración dominical es igual a un valor de un día. En la medida que se divide entre 6, lo ganado en 6 días. Si en la semana se elaboran 3 días, entonces se divide lo ganado entre 3 días, entre 6 días de la semana, y el resultado pues es lo que corresponde al salario dominical. No es entonces exacto decir que el salario dominical es igual a un día de trabajo. No es exacto decir eso, ¿no? Es igual a un día de trabajo en tanto tú hayas laborado 6 días. Si has laborado menos, entonces el dominical se reduce en la proporción a los días en que no has venido a trabajar. Esto es importante saberlo, especialmente para los alumnos que estudian contabilidad y liquidan pues a los trabajadores. Ahora, aparte del descanso semanal y aparte del descanso por feriados, que ya lo hemos explicado, existe lo que nosotros denominamos las vacaciones, ¿ah? ¿Cuántos de nosotros que hemos tenido trabajo dependiente no estamos ansiosos porque lleguen las vacaciones, verdad? En casi todos los regímenes generales y también en la mayoría de los regímenes especiales, las vacaciones se dan al año y es aproximadamente por 30 días. En el sistema de régimen especial para las micro y pequeñas empresas, el régimen MIPES, del REMIPE, aquí no es así. Aquí solamente se da 15 días de vacaciones, es decir, medio mes. Bueno, sea 15, sea 30, todos estamos de acuerdo que al final de un año de trabajo necesitamos descansar. Necesitamos descansar porque se reconoce al ser humano y al trabajador esa condición de ser humano, de persona, que necesita renovar, retomar energías. El descanso es tan importante como el trabajo y de hecho está comprobado que quien no descansa bien, quien arrastra horas de sueño, quien definitivamente no tiene una paz mental y está definitivamente agobiado por el estrés, no será un elemento productivo. Por el contrario, será un elemento irritante, contradictorio, un elemento desobediente e insubordinado en cualquier centro de trabajo. Así que, por el bien del trabajador y por la paz del empleador, es bueno dar un descanso vacacional. Algunos, sin embargo, que son una máquina de trabajo, no quieren irse a las vacaciones
y prefieren quedarse a trabajar. En ese caso se le pagará las vacaciones y también se le pagará por el hecho de venir a trabajar. En realidad, las vacaciones se definen como un descanso. Ya dijimos, como dice también la diapositiva, que generalmente es de 30 días para los trabajadores, que perciben sus remuneraciones sin labor, si es que durante un año han cumplido con los requisitos exigidos por la ley. Queda claro entonces que cuando nosotros nos vamos de vacaciones, se nos paga aunque no trabajemos. Bueno, en las leyes peruanas, las vacaciones también, así como el descanso feriado, ¿no?, y el descanso semanal, ha pasado también por un proceso. No todo fue color de rosas, en definitiva no se reconocía ni siquiera al principio el derecho a las vacaciones, ¿no? Bueno, pero en el año 1932, es decir, en el siglo pasado, para ser más exacto, el 8 de abril, mediante la ley 7505, se establece a favor de los trabajadores obreros, ¿no?, que era la gran masa, el derecho vacacional por 15 días al año. Bueno, no empezamos de frente por los 30, pero al menos empezamos por 15 días de descanso al año. 2 semanas en las cuales el trabajador podía irse de viaje o en todo caso quedarse en casa con la familia, pasar momentos agradables con los hijos, con la esposa y de esta manera poder afianzar, ¿no?, la célula básica de la sociedad, el cual pues es la familia. En esos 15 días al principio no eran remunerados, pero luego pues ya se amplió los días de vacaciones y también se otorgó la remuneración por no trabajar en las vacaciones. ¿Cuándo ocurrió esto? Tuvimos que esperar 5 años, es decir, media década, para que en el año 1937, el 19 de agosto, para ser más exactos, mediante ley 8563, se establece el derecho de vacaciones por 30 días. Y ojo, es por 30 días consecutivos. O sea, no es que yo te doy una semana ahora, después de aquí otros meses te doy otra semana, de acá te doy otros 15 días, te la completo, no. Lo ideal es que sea 30 días consecutivos y ojo, aquí viene la parte más importante, era con goce de haberes, es decir, con goce de sueldo. Si bien es cierto, ya habíamos tenido durante 5 años vacaciones de 15 días por un año de trabajo, estas no eran remuneradas. Pero a partir del 19 de agosto de 1937, estas vacaciones no solamente subían a 30 días, sino que también eran remuneradas. Y eso era muy bueno, ¿verdad? Porque obviamente si no trabajaba, si yo me iba de vacaciones y no me iban a pagar, no me convenía. ¿Quién me iba a dar de comer? ¿Quién me iba a dar de vestir? Definitivamente tenía que seguir trabajando. O sea, en realidad era una utopía esas vacaciones. Nadie quería tomarlas porque sabían que no tenían cómo sobrevivir. Cuando en el año 37 se establece esto, es un gran logro para los trabajadores, aunque en principio era para los trabajadores públicos, para los empleados de la banca, del comercio, de la industria, del país, era una época del goce, ¿no?, donde la fijaba el empleador. Bien, eso es muy importante entenderlo. No fue quizá para todos, pero sí para aquellos trabajadores que estaban definitivamente formalizados dentro de una empresa. Ahora, no queda allí la historia. En el año 1961, el 25 de agosto, se promulga la ley 13.683. La característica de la ley 13.683 es que estos 30 días de vacaciones se otorga para los obreros si cumplían un récord laboral de 260 días de labor o la percepción de 40 dominicales. Es decir, ya no tenías que trabajar necesariamente un año. En las vacaciones también surtía efectos para aquellos trabajadores que podían probar haber laborado 260 días, es decir, algo de 3 meses menos del gran grupo, o de haber recibido pues 40 dominicales. La Constitución del año 1979 vino prácticamente a remover todo este tema y estableció en su artículo 44, en su tercera parte, que los trabajadores tienen derecho a un descanso semanal remunerado y a vacaciones anuales totalmente pagadas. Siendo esto así, entonces, como repetido en muchas ocasiones, la Constitución del 79 llegó a constitucionalizar a ese rango muchas normas y derechos adquiridos por los trabajadores. Bien, muchos de estos trabajadores que gozaban de las vacaciones y los descansos remunerados eran del sector privado, y hemos visto que era de la industria, del comercio y algunos pues de la administración pública. ¿Cuándo se logra esto también para los servidores públicos? A ellos se les estuvo negando durante mucho tiempo porque se decía que eran servidores públicos y los servidores públicos no podían descansar porque la administración pública no descansa, el Estado no descansa, se decía así. Bueno, pero el gobierno de Manuel Apolinario Odría o Manuel Arturo Odría, como él se hizo llamar después, se consideró en forma especial el derecho al goce vacacional para los trabajadores públicos.
públicos. Es decir, las vacaciones remuneradas anuales era un derecho que fue adquirido también por los trabajadores de la administración pública. El artículo 53 de la ley 11.377, promulgada el 29 de mayo del año 1950, durante el gobierno del general Odría, estableció 30 días consecutivos cada año por vacaciones, percibiendo el haber de su cargo, así como las gratificaciones y bonificaciones que le correspondan. Es decir, no se le podía quitar asignaciones, ¿no?, ni tampoco los suplementos o complementos que los servidores públicos tenían en su salario. Se le tenía que pagar en forma íntegra, ¿no? No es que un momentito ya, entonces tu sueldo básico, ¿cuánto es? Es 8.000, entonces 8.000 nada más. Pero mi gratificación y mi bonificación y mis asignaciones, no, eso no, porque está de vacaciones. No se podía hacer eso. Se le pagaba íntegramente como si estuviera trabajando, en otras palabras. Esto fue muy bueno para los servidores públicos y fue un logro, ¿no?, de la masa trabajadora en esta perspectiva. Ahora, no solamente quedó allí, el decreto legislativo 276 del año 1984 del señor arquitecto, ¿no?, presidente de la República, Fernando Belaúnde de Terry, en el inciso D, artículo 24 de este decreto legislativo, reproduce el derecho vacacional para los servidores públicos en la forma como está considerado en la ley 11.377, es decir, 30 días de vacaciones remuneradas, permitiendo la acumulación convencional de las mismas hasta en 2 periodos. Es decir, si yo quiero, este año no voy de vacaciones, así que acumulo al año siguiente y me voy 60 días de vacaciones. ¿Qué le parece a usted? Bueno, está bien, el que quiera hacerlo, que lo pueda hacer. De todas maneras, el descanso, todos los trabajadores se lo merecen. Ahora, hay ciertas condiciones para poder ser sujeto de derecho del descanso vacacional. No te vas a ir de vacaciones sin hacer nada. Estas condiciones son las siguientes. Primero, tratándose de trabajadores cuya jornada ordinaria es de 6 días a la semana, ¿no?, haber realizado labor efectiva por lo menos 260 días en dicho periodo. 260 días en dicho periodo. Ahí ya puede tener derecho a las vacaciones. Quizá no 30 días, quizá un poquito menos, esto se llama vacaciones truncas, ¿no? Pero si ya ha trabajado 260 días, obviamente tiene el derecho a las vacaciones. Y si finalmente no se le entrega las vacaciones, se le tendrá que remunerar esas vacaciones. Segunda condición, tratándose de trabajadores cuya jornada ordinaria sea de 5 días a la semana, o sea, de lunes a viernes, tiene que haber trabajado una labor efectiva por lo menos 210 días en dicho periodo, es decir, en el periodo, ¿no?, que estamos señalando. De hecho, hay muchos trabajadores que no van de lunes a sábado, sino van de lunes a viernes. Ellos entonces tienen que haber realizado una jornada para poder definitivamente tener, ¿no?, en 260 días, en este caso 210 días, podrían tener derecho a las vacaciones. Finalmente, tenemos lo siguiente. En los casos en que el plan de trabajo se desarrolle en solo 4 o 3 días a la semana, ¿no?, o sufra paralizaciones, por ejemplo, temporales, definitivamente autorizadas, tendrán derecho al goce de vacaciones siempre que sus faltas injustificadas no excedan de 10 en dicho periodo. De esta forma, entonces, las vacaciones serán un derecho para todos, pero está regido por algunas condiciones y características. Nadie que no trabaje por lo menos 260 o 210 días tendrá derecho a ellas. Así que seamos pues hombres y mujeres diligentes, trabajemos en nuestro horario, cumplamos con nuestras obligaciones y luego exijamos nuestros derechos. En este caso, el descanso semanal, el descanso en los feriados y el descanso vacacional de un año. La ley, por supuesto, también establece no solamente las condiciones, sino aquellas posibilidades en que el trabajador pueda acumular sus vacaciones, aunque el trabajador, previo pacto con el empleador, decida no salir de vacaciones. En ese caso, no lo olvidemos, se le tienen que pagar sus vacaciones y también pagarles el mes en que se está quedando a laborar y a trabajar. Gracias por haberme acompañado en este primer tema. No nos vamos a despedir porque ya viene detrás de nosotros el segundo tema que tiene que ver con esta unidad número 3 dedicada a los descansos, a la jornada laboral, a las vacaciones y a las remuneraciones.